Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver lo que son las asíntotas. Se llama asíntota a una recta que se acerca mucho a una curva o a una función sin tocarla. Podemos tener una asíntota vertical, una asíntota horizontal o una asíntota oblicua. Como ven, cada una de estas rectas, ya sea vertical, horizontal o oblicua, se acercan mucho a las funciones en algún punto, pero nunca las tocan ni las cruzan. Las asíntotas verticales son rectas, como su nombre lo indica, verticales, por lo tanto las vamos a llamar x igual a genérico, o en este caso en particular sería la recta x igual a 2, y sería asíntota vertical de una función, por ejemplo, la función racional 1 sobre x menos 2, que no llega a tocar la asíntota x igual a 2, y es asíntota por derecha y por izquierda de esa recta. Ahora, si se cumple, ¿cuándo va a ser una asíntota vertical? Cuando se cumple alguna de estas proposiciones. El límite cuando x tiende a por izquierda de f de x tiende a infinito, o cuando tiende a por derecha de f de x tiende a infinito, o si puede ser que tienda por izquierda y tienda a menos infinito, y tienda a x por derecha y tienda a menos infinito. Una de ellas se tiene que cumplir, no importa que no se cumpla alguna de ellas, pero con que una sola de ellas se cumpla, entonces tenemos una asíntota vertical. Por ejemplo, en el ejemplo anterior teníamos que a era igual a 2. Entonces teníamos la función f de x igual a 1 sobre x menos 2. Si nosotros hacemos el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, 1 sobre x menos 2 por izquierda tiende a menos infinito. Si nosotros hacemos el límite cuando x tiende a 2 por derecha, 1 sobre x menos 2 tiende a infinito por derecha. Entonces se cumplen dos de estas proposiciones. Pero bueno, como dije antes, con que una sola se cumpla ya tenemos una asíntota vertical. Entonces, cuando pasa algo de esto, se dice que la recta x igual a 2 es la asíntota a la función f de x. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos f de x igual a 2x sobre dividido x menos 3, si hacemos el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, o sea, tomo el límite cuando x tiende a 3 por los positivos, de 2 sobre x menos 3, eso es igual a infinito. Si hago el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, eso me da menos infinito. ¿Esto qué quiere decir? Que en x igual a 3, nosotros vamos a tener una asíntota vertical de la función, y que por derecha la función va a ir a más infinito, y que por izquierda la función va a ir a menos infinito. Bien, entre las asíntotas verticales podemos encontrar, hay funciones que tienen asíntotas verticales y hay funciones que no tienen asíntotas verticales en todo su dominio. El dominio de la función son todos los reales y no tenemos ninguna asíntota vertical. O sea, si yo hago el límite en cualquier número x tendiendo a cualquier número a, no encuentro ningún valor que tienda a infinito ese límite. Por ejemplo, coseno de x. Sabemos que el coseno está acotado entre 0 y 1 y que nunca va a tender a infinito, no importa el valor de x que yo le ponga acá, nunca va a tender a infinito. Y eso lo vemos en este gráfico porque el coseno tiene esta forma y no tiende nunca a infinito. Luego, las funciones pueden tener una asíntota vertical por los dos lados, como lo vimos antes, pueden tener por izquierda y por derecha. Uno va a más infinito y otro a menos infinito, por ejemplo, en este caso, o pueden tener una asíntota vertical por un solo lado. Por ejemplo, en esta función que tenemos acá, si yo hago el límite por izquierda, el límite este tiende a 0. Entonces acá, por izquierda, la función no va a tener una asíntota. Sin embargo, si yo hago el límite por derecha, este límite tiende a infinito. Entonces, si yo vengo por derecha representando la función, sé que por derecha voy a tener una asíntota. Y es totalmente válido, porque nosotros habíamos dicho que con que una sola de las proposiciones anteriores se cumpliera,
iba a tener una asíntota vertical. Entonces, bueno, esta se cumple, que yo hago el límite cuando x tiende a 0 por derecha y tiende a infinito. Y por otro lado, podemos tener funciones que tienen muchas asíntotas verticales, o sea, más de una. Por ejemplo, la tangente. Nosotros sabemos que la tangente está definida como el seno de x sobre el coseno de x, y sabemos que el coseno de x se va a anular, o sea, va a tomar el valor 0 cada vez que tome valores pi sobre 2 más n pi, o sea, es periódico y cada n valores de pi, si yo le sumo al pi sobre 2, me va a dar 0 ese coseno. Cuando el coseno se hace 0, la tangente, al hacer seno de x sobre coseno de x, algo que tiende a 0, se hace infinita. Bueno, entonces, todas las veces en que x tiende a pi sobre 2 más n pi, la tangente va a tender a más o menos infinito según vaya por izquierda o por derecha. Y eso lo podemos ver en este gráfico, donde en pi sobre 2, en 3 pi sobre 2, y así sucesivamente, nosotros tenemos unas asíntotas verticales que la tangente no las corta, o sea, la tangente está graficada entre esas dos asíntotas verticales. Ahora bien, dijimos que también podían existir las asíntotas horizontales, o sea, una recta y igual a L, por ejemplo en este caso es y igual a 0, que fuera asíntota horizontal de la función. Por ejemplo, para la función e a la menos x cuadrado, justamente y igual a 0 es una asíntota horizontal, porque la función tiende a y igual a 0 cuando x tiende a infinito. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que tenemos una asíntota horizontal? Si se cumplen al menos una de estas dos proposiciones. Si cuando x tiende a infinito, f de x tiende a un valor real L, o cuando x tiende a menos infinito, f de x tiende a un valor real L. Pueden ser distintos, o sea, podemos tener que cuando x tiende a infinito tiende a un valor L, y cuando x tiende a menos infinito tiende a un valor L1. Pueden ser distintos, podemos tener más de una asíntota horizontal. De vuelta, no tienen que cumplirse ambas a la vez, podemos tener una sola asíntota horizontal y del otro lado no tener asíntota horizontal. Por ejemplo, en el ejemplo anterior nosotros teníamos la función f de x igual a la menos x al cuadrado, y teníamos que L era igual a 0, habíamos determinado que la asíntota era igual a 0, lo vimos en el gráfico. Si hacemos el límite cuando x tiende a infinito de esta función, cuando x tiende a infinito me da 0, cuando x tiende a menos infinito también me da 0. Con lo cual se cumplen ambas proposiciones anteriores y en este caso el L es el mismo. Así que igual a 0 es una asíntota horizontal de la función f de x. Ahora, podemos tener funciones, por ejemplo, esta función, que es la función x más 1 sobre x más 3, y yo hago el límite cuando x tiende a infinito, da 1, y cuando hago el límite cuando x tiende a menos infinito, también da 1. Entonces, y igual a 1 es la asíntota horizontal de la función. Pero como dijimos antes, puede haber funciones que no tengan asíntotas horizontales. Entonces la imagen de la función son todos los reales y nunca voy a encontrar una recta horizontal en cual va a tender la función. Por ejemplo, x al cubo. Este es el gráfico de x al cubo, no hay ninguna recta horizontal al cual la función tienda. Hay funciones que tienen una asíntota horizontal por los dos lados. Por ejemplo, el caso que vimos antes, el que tenía x, la función L igual a 1, o I igual a 1, y tendía por la izquierda y por la derecha, o sea, cuando tendía infinito y a menos infinito, tendían a 1. Y por último, podemos tener una asíntota horizontal por un solo lado. Por ejemplo, esta función
que para x tendiendo a infinito no tiene una asíntota horizontal, porque cuando yo hago tender x a infinito, el límite me da infinito, entonces no es un valor real, o, pero por el otro lado, cuando x tiende a menos infinito, sí tiene una asíntota horizontal y es cero. Entonces, solamente para x tendiendo a menos infinito voy a tener una sola asíntota horizontal y por el otro lado no tengo asíntota horizontal. Y después podemos tener dos asíntotas, como la que les mostré al principio de todo, cuando hice la presentación, que por ejemplo es el arco tangente de x, en donde vamos a tener, si la tangente tenía asíntotas cuando cuando el coseno se hacía cero, bueno, el arco tangente en ese mismo lugar va a tener una asíntota, pero en cambio de vertical, horizontal, porque es justamente la función inversa de la tangente. Entonces, cuando x tiende a infinito, el arco tangente tiende a pi sobre 2. Cuando x tiende a menos infinito, el arco tangente de x tiende a menos pi sobre 2. Y esas son las dos asíntotas que tiene la función arcotangente.